buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en France 24 para esta entrevista exclusiva con Santiago Peña, candidato a la presidencia de Paraguay para el Partido Colorado. Señor Peña, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y hacernos un hueco en esta agenda, ¿no? Durante la campaña electoral. Un placer, Valeria, mucho gusto de conocerte y compartir acá contigo y bueno, con toda la audiencia de France. Me gustaría saber, en caso de que usted gane las elecciones el próximo 30 de abril, ¿cuáles son sus primeras medidas? O sea, ¿cuáles son las necesidades hoy de Paraguay según su visión? Paraguay necesita acelerar su proceso de modernización del Estado. Paraguay ha avanzado en algunas áreas, principalmente en el manejo macroeconómico, un Banco Central independiente, un Ministerio de Hacienda con una política fiscal de largo plazo, pero necesita acelerar principalmente en el ámbito del capital humano, la formación del capital humano, la salud, la educación, ejes centrales de los cambios que queremos hacer en los próximos años y un elemento central que creo que es la mejor política social que puede tener un país, que es la generación de empleo. Paraguay tiene una población joven, una población que hoy tiene aspiraciones, tiene sueños, anhelos, y creo que la generación de empleo y Paraguay está en una posición geográfica envidiable en el corazón de Sudamérica, y con esa estabilidad macroeconómica tiene que construir otro tipo de políticas que generen el fomento de la inversión, pero asimismo la generación de empleo. ¿Y qué hacer con el tema de la salud pública? Porque ha habido incluso un debate en las últimas semanas sobre una posibilidad de privatizar. ¿Cuál es su posición? No, la privatización nunca fue una propuesta. La idea es modernizar el sistema de prestación como lo han hecho países como Uruguay, ¿verdad? A mí me tocó ir a trabajar, a mirar el modelo de Uruguay. Y Uruguay estaba hace 15 años en el mismo lugar que estamos hoy nosotros. ¿Y qué hizo Uruguay en los últimos 15 años? Lo que hizo fue, el Estado empezó a preocuparse más en la prestación de la salud pública. Y la prestación pública la puede hacer una institución pública o la puede hacer una institución privada. Pero el servicio es siempre un servicio público pagado por el Estado. El Paraguay es un país geográficamente muy grande, parece en el mapa un país pequeño, pero es más grande que Alemania para una población pequeña. Entonces, la entrega de servicios públicos se hace cada vez más difícil para una población dispersa. Y ahí es donde tiene que entrar el trabajo entre el sector público y el sector privado, donde la responsabilidad del Estado es la prestación. El Estado tiene que asegurar que tanto un ciudadano en la capital como en el interior tenga la misma calidad de atención médica. Señor Peña, usted ganó las elecciones internas del Partido Colorado con el apoyo de Horacio Cartes, que está sufriendo unas sanciones del gobierno de los Estados Unidos. Incluso se habla de una posible hipotética extradición. ¿A usted no le preocupa la sombra de Cartes para su credibilidad internacional? No, para nada. Horacio Cartes es presidente del Partido Colorado, fue electo por mandato popular, por una gran mayoría y una gran diferencia en las elecciones del 18 de diciembre. Es un caso emblemático porque nunca antes en la historia del Paraguay se dio que un expresidente de la República siga teniendo una adhesión popular tan grande como la que tiene él. Y obviamente tiene también una responsabilidad empresarial, es un gran empresario y tiene sus abogados y tiene sus personas que van a defenderlo a él en el ámbito. Lo que le hemos pedido todos es que se defienda, que no escatime esfuerzos en rebatir todas estas acusaciones, donde hasta ahora lastimosamente él no ha tenido la posibilidad de defenderse. Entonces creo que es importante eso. Efectivamente yo fui nombrado ministro de Hacienda en el periodo que él fue presidente de la República, me ha dado un tremendo apoyo, pero cada uno hemos tenido la responsabilidad de forjar nuestro propio camino y así lo he hecho yo como director del Banco Central, como ministro de Hacienda, ya como candidato hace 5 años y hoy nuevamente ya a unos días de ser electo presidente de la República. El apoyo político es fundamental, ¿verdad? Pero finalmente cada uno somos nuestra propia persona y vamos a tener que rendir cuenta por nuestros propios actos, así que no tengo ninguna duda que la formación académica que he obtenido, la experiencia en el ejercicio de la función pública, con una gestión que es incuestionable en términos de honestidad, idoneidad y patriotismo, son mi carta de presentación más allá de cualquier apoyo político que pude haber tenido. Según datos de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, el crimen organizado se estaría infiltrando en todo el país, incluso en algunos políticos. ¿Cuáles son sus planes para enfrentar el crimen organizado? Lucha implacable contra la corrupción, la impunidad. Trabajar con los administradores de la justicia, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, darle los recursos porque la responsabilidad del Estado, ¿verdad?, recae mayoritariamente
en el Poder Ejecutivo, que tiene que generar los ingresos, tiene que administrar el Estado y tiene que darle los recursos necesarios para que la justicia pueda hacer su trabajo, una justicia que sea pronta, eficiente. Así que voy a trabajar incansablemente. Creo que lo que hemos construido a lo largo de los últimos años, más todo lo que sabemos que podemos hacer, nos va a permitir enfrentar ese gran flagelo, que es un flagelo enorme a nivel mundial, continental, y ahí también fortalecer los vínculos con nuestros vecinos, Brasil, Argentina y otros países de la región, donde sabemos que los delitos transnacionales muchas veces tienen más recursos que el propio Estado, y esto tenemos que enfrentarlo de manera también coordinada entre todos los países. Citaba a sus vecinos, yo le quería preguntar, una parte de la agroganadería está pidiendo que se recuperen las relaciones comerciales con China y sabemos que actualmente Paraguay tiene una relación privilegiada con Taiwán. Si usted llega al gobierno, ¿cuál va a ser su opción? Hay que separar. Nosotros no tenemos ninguna restricción de relaciones comerciales con China continental. De hecho, nuestro principal socio de donde compramos productos es China. Nosotros exportamos a China, o sea, nosotros tenemos un comercio muy fluido, sin ningún tipo de restricciones, pero mantenemos una relación diplomática con Taiwán hace más de 60 años. Una relación que está forjada por no solamente una historia y un vínculo afectivo, sino también sobre principios y valores democráticos, donde nosotros creemos de que la experiencia de Taiwán también puede ser muy favorable para Paraguay como un país pequeño que necesita insertarse en el mundo. El Paraguay es todavía una economía dominada por el sector agropecuario, la ganadería, la agricultura, y necesitamos acelerar un proceso de industrialización. Y creemos que un modelo como el taiwanés nos va a ayudar a acelerar ese proceso de industrialización versus un comercio con China continental, que es un país de 1.400 millones, miles de millones de habitantes. Pueden ser muchos consumidores, pero también son grandes productores de productos manufacturados que pueden llevar a la economía paraguaya a ser todavía más primaria de lo que es hoy actualmente. Entonces, Paraguay necesita fortalecer su vínculo productivo, su músculo productivo, antes de pensar de romper una relación que realmente ha sido muy fructífera para el Paraguay. Me pregunto, si llega la situación entre Taiwán y China a complicarse, ¿Paraguay se va a posicionar con China o con Taiwán? Con Taiwán. En mi gobierno con Taiwán. No hay ninguna duda de eso. Por supuesto, no podemos negar, hay presión. O sea, hay una presión enorme a nivel internacional de que Paraguay rompa, ¿verdad? Pero creo que la historia del Paraguay, desde su fundación hace más de 200 años, su lucha por el territorio, recuerde que fuimos a 2 guerras, en una perdimos 60% del territorio y fuimos invadidos por nuestros vecinos y donde perdimos el 90% de la población masculina. O sea, este es un país que fue forjado por un gran esfuerzo de paraguayos y nosotros no podríamos ser menos. Es lo que nos lleva a nosotros a pensar de que no porque un país sea más grande tiene derecho a invadir otro país o dominar otro país. Hablando en relaciones diplomáticas, ¿cómo piensa que va a ser su relación con los Estados Unidos, que han declarado al señor Cartes significativamente corrupto? Entiendo que usted no es Cartes, obviamente, sí, pero ¿esto puede influir de alguna forma? Y no influyó hoy en la relación entre el gobierno actual, donde también designaron al actual vicepresidente de la República en ejercicio. Creo que nuestros vínculos afectivos, económicos, también de principios y valores democráticos, es muy profundo y eso no va a cambiar por una decisión unilateral donde Estados Unidos tiene todo su derecho a tomar estas decisiones. Entonces creo que hay que separar de lo que es una relación bilateral histórica que ha sido tremendamente positiva. Datos oficiales muestran que hay cerca de un 30% de pobreza en este país, con un 4% de pobreza extrema y al mismo tiempo una gran desigualdad, porque incluso Paraguay es el país que más va a crecer este año de la región. ¿Qué se puede hacer para enfrentar la pobreza y sobre todo, ¿es un problema que se puede superar o es un problema endémico que no tiene solución? Se va a solucionar, se puede solucionar y es inaceptable que en un país tan rico como el Paraguay, que puede alimentar a 80 millones de personas en el mundo, tengamos personas que no pueden completar una ración mínima de alimentos. Entonces, ¿de dónde viene el gran problema? Principalmente de las políticas públicas que han mejorado. Nosotros tenemos redes de protección social que no tienen 20 años. O sea, en realidad la cobertura de esa red de protección social se ha iniciado en las últimas 2 décadas. Ha mejorado, de hecho los números así lo dicen, la pobreza ha disminuido a la mitad, del 50% que era en el año 2003 a 24%. La pandemia obviamente hizo aumentar en los últimos años, aumentó la pobreza
en el Paraguay, pero estamos convencidos de que nosotros podemos llevar los niveles de pobreza a niveles mínimos en comparación a todos los países de América Latina. ¿Qué se necesita para eso? Fortalecer la red de protección social, herramientas como las transferencias condicionadas a familias en situación de pobreza extrema, el acceso a la vivienda, el acceso a herramientas productivas que le permitan trabajar. El acceso a la tierra es un elemento central, así como queremos defender la propiedad privada, también queremos promover el acceso a la propiedad privada. Pero finalmente lo que va a permitir no solamente salir de la pobreza, sino entrar en lo que es la clase media y la clase alta, con niveles de calidad de vida muy superior, es el capital humano. Y ahí entra nuevamente lo que te había hablado al comienzo, trabajar sobre la salud y la educación. Señor Peña, el domingo estuvimos en la Plaza Italia en una feria que reivindicaba la liberalización de la marihuana para usos recreativos. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y también sobre el debate de los pequeños productores. Creo que le cuesta mucho al Estado poder controlar estos mercados. Y es la experiencia que estamos viendo de Uruguay. Uruguay, con muchas noticias y muchos titulares, liberalizó el uso de la marihuana para fines recreativos, pero finalmente lo liberalizó en la ley y no en la práctica. Todavía sigue siendo un mercado muy pequeño, donde al Estado le cuesta mucho poder controlar y regular esto. Así que creo que mientras no haya una visión global de esto, creo que Paraguay tiene un problema hoy. Paraguay es un gran productor de marihuana, tiene unas tierras muy fértiles y la diferencia entre el retorno económico de producir marihuana y producir otro tipo de cultivo es tremendo. Entonces tenemos que luchar contra eso. Y el otro problema es el problema del tráfico, ¿verdad? De la cocaína que ingresa desde el norte y que va después a otros países, que inclusive a Europa. Entonces Paraguay necesita fortalecer sus organismos de control. Y creo que tenemos que trabajar todavía en esa línea antes de pensar en la posibilidad que se pueda haber una liberalización de la producción y del consumo. Y también tiene que ser un esfuerzo colectivo entre todos los países. Eso no va a poder ser algunos países a una velocidad y otros países que la sigan criminalizando. Finalmente, la ONU se ha mostrado en varias ocasiones preocupada con el aumento de embarazos indeseados y precoces entre niñas y adolescentes de 10 a 19 años. ¿Cómo se posiciona usted sobre el tema del aborto? Defensa de la vida de la concepción, irrestricto. Está en la Constitución. Yo fui padre a los 17 años. A los 17 años, con mi actual señora nos enteramos que íbamos a ser padres y jamás fue una opción discontinuar un embarazo. Así que creo que no solamente está el testimonio personal de uno, la creencia, también los principios y valores cristianos y también el respeto a lo que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional del 92 es la que cuida la vida de su concepción y eso seguirá siendo así los próximos 5 años si yo soy electo presidente. Señor Peña, muchísimas gracias por esta entrevista exclusiva y gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Les invitamos a que sigan nuestra programación en France 24 y France24.com.